nosotros intermedio, como eso, pardo, porque está intermedio, ¿no? Similar, cuando nacido hasta morir pardos. Hay pardos, tenés las 6. Pero hablando brevemente, pardo, cuando nacimos hasta morir, se llama unos pardos. Mucho vida, tenemos muchos problemas, muchas cosas. ¿Ah? Que después muerto, ¿no? ¿Cómo? Muerto, ¿no? Muerto hasta nacimiento se llama Sitpa pardo, las intermedios, Sitpa en las mundos samsara. Ahora samsara sí. Pero no tener físico, la mental es físico existe. El físico burdo no, la conciencia volando. Conciencia siempre, cuerpo muere, conciencia se va, la cuerpo, ¿no? Eso se llama pardo, de eso hablaré hoy, ¿no? Después, como muriendo, muerte, eso pardos. Después meditación, también pardo. Los sueños, pardos. Pardo de venir, 6, de venir. La pardo vivimos, pardo moribundo, ¿no? De la muerte, sí, Moribundo, ¿cómo se muere? el moribundo. trance de la muerte, sí. Se muerto, segundo. 3-0 como la pardo, fenómeno. Se ya puede ver muchas cosas. Después de venir, ante nacimientos, después meditación o sueño, eso se llama 6. Entonces ahora lo más importante hablar de la pardos morendos, pardo de venir, pardo de fenómeno, ¿ok? Ahora hablar de fenómeno. Ya. Entonces, Kempo explica que la enseñanza de hoy, ¿no es cierto?, que él tiene como título la enseñanza de los bardos, ¿no es cierto?, los estados intermedios, como él explicaba. Bardo significa que está entre dos cosas, ¿no? Es un estado que está entre dos cosas. Estado intermedio. Entonces, explica que hay varios bardos, ¿no es cierto? Hay varios bardos en la existencia en general, ¿no es cierto? En este momento estamos en el bardo de la vida, ¿no es cierto? Estamos entre el nacimiento y la muerte. Este es el bardo de la vida, ¿cierto? Este estado de ahora. Estamos entre medio de estos dos hechos que ocurren. Luego de este bardo, en este mismo bardo de la vida, nosotros podemos experimentar también el bardo de la meditación también y el bardo del sueño, también son otros estados, ¿no? Lo más importante, en total son 6, pero lo más importante son estos 4, que es el bardo de la vida, el bardo de la muerte o el morir, el proceso de morir, que es otro bardo, el bardo del devenir, que viene luego del proceso de la muerte, y el bardo de los fenómenos, cuando ya no tenemos cuerpo, que es este estado intermedio entre el nacimiento y la muerte, donde se experimentan muchos fenómenos, muchas experiencias, que en este bardo de los fenómenos y en el bardo de la muerte y del devenir es donde se concentra esta enseñanza. Se van a hablar de todo específicamente, pero la enseñanza de hoy se focaliza en este bardo de los fenómenos, en estas experiencias que ocurren luego de que la mente abandona el cuerpo y experimenta cierto este estado, estas experiencias que también son producto de la propia mente. Cuando hablamos en budismo, 5 Buddha Family. Eso hablaré hoy. Estoy hablando, por ejemplo, convencionalmente, si ya nosotros pensamos físicos, 5 locaciones, ¿no? ¿Locaciones se llama? Los centros, la Buddha Amitabha se llama, Verostana, por ejemplo. Surte se llama Ratnasambhava. Norte, Amongasiris. Este se llama Akshubhe. Oeste, la Amitabha se llama. Entonces hablamos, ¿no? Hablamos para la primordial
primordial, ¿no? Primordial. Buda primordial se llama Amitabha. Estoy hablando este, oeste. Ahora olvidamos centro, etcétera. Después vienes. De la Buda primordial, la manifestación de él, el cuerpo burdos, emanación, se llama Nirmanakaya, Padmasambhava. Viene acá, Teras, vive 500 años, vive India, se fue a Tíbet, después se fue a otro planeta a ayudar. Él escribió ese libro, se llama Pado Total, totalmente, tosmen, escuchar, totalmente liberación. Cuando escuchando, tú no se va a inferiores. Eso se llama tosmen, escuchar, ¿no? Totalmente liberación, ¿no? Liberación, ¿cómo? Libre. Liberación. Ahora, hay tres, uno escuchando enseñanza, liberación, ¿no? Uno toma pastillas, después yo regalo eso también, ñomaban, con gusto, también liberación. Uno protección pone a uno, tiene todos los mantras, Buda Primordial se llama Samanabhadra, tiene dentro, todo lo tiene enseñanza, también persona liberación. Ahora persona compra se llama pardo tagdol, tagmen, colga, ¿no? Rolmen liberación. Eso colgamos siempre, cuando una persona muere, puede uno quemar o uno pone, no sé, con personas juntos. Ahora puede usar, siempre usamos, cuando persona muere, también se va directo. A veces escribe mantras, también puede ser, pero realmente no pone mantra cosa al cuerpo, pero puede mantra como escribirle el papel, puede el cuerpo, ¿no? O persona muerta también puede mantra Padmasambhava, etcétera, mantra Kampasan, puede. O tal vez eso se llama tagdol. Esos tres, uno escuchar, uno colgar, otro tomar. Y ayuda mejor. Entonces, para empezar vamos a hablar acerca de las 5 familias de Budas, ¿no es cierto? Los 5 Budas Dhyani que se llaman. Los 5 Budas Dhyani, los 5 Budas primordiales, ¿no es cierto? Dhyanis, como 5 familias, eso significa. Claro, 5 familias de Budas primordiales, ¿no? 5, Daine, como sánscrito, ¿no? Daine como familia. Entonces, a lo largo de esta enseñanza... Familia, Daines, no 5 se llama pensa, ese sánscrito distinto. Entonces vamos a hablar acerca de, en esta enseñanza vamos a hablar como más profundamente acerca de estas 5 familias, estas 5 energías de Buda, pero ahora nos vamos a concentrar específicamente en uno de los Budas, el Buda Amitabha. Los 5 Budas Dhyani, ¿no es cierto?, se refiere que ellos radican, ¿no es cierto?, están ubicados en diferentes puntos de ubicación. Se habla de centro, sur, norte, este, oeste, pero son ubicaciones, digamos, en el universo, no las mismas como puntos cardinales que tenemos acá, ¿no? Al centro estaría el Buda Vairocana, al sur Ratnasambhava, al este Akshobhya, al norte el Buda Mogassiddhi y al oeste Amitabha, que es del que vamos a hablar ahora, el Buda primordial Amitabha, que es el que tiene más conexión con el reino humano. El Buda Amitabha... los Budas, ahora no te preocupes tanto, vamos a hablar solamente después yo hablaré de cada Buda. Vamos a hablar específicamente de esto, ahora lo nombramos solamente. El Buda primordial Amitabha, el Buda de la luz clara, es digamos, el cuerpo Dharmakaya, que se habla que es la emanación, el cuerpo de la verdad de un Buda. De este cuerpo de la verdad hay un cuerpo de emanación, que en este caso es el Buda Padmasambhava, el maestro Padmasambhava que se manifestó en la tierra, ¿sí? Que hace 500 años después de Buda, ¿no, Khenpo? Sí. 500 años después de la aparición de Buda apareció Padmasambhava, que también llevó las enseñanzas a Tíbet, ayudó a establecer el budismo en Tíbet. Es muy importante y renombrado por sus obras y por sus acciones, ¿no?, de apaciguar las energías negativas y de ayudar a incrementar el Dharma y la enseñanza en Tíbet y en India, en el mundo en general.
Ahí tiene Entonces, 500, a veces habla 12 años, dice cole. 12 años después Buda dice tiene distinta predicción, ¿no? Pero a veces no está claro, ¿no? Antiguamente perdí muchas cosas. entonces Padmasambhava, el maestro Padmasambhava, Buda Padmasambhava dejó muchos textos, muchas enseñanzas para los seres humanos y también para otros seres. Algunos textos que quedaron para estas generaciones, para esta era, quedaron como guardados, ¿no es cierto?, por gente que los descubría. Otros los entregó en el mismo tiempo en el que él estaba. Uno de estas más importantes enseñanzas es el Bardo Todol, que algunos pueden haberlo leído, que es aquí lo traducen como el libro tibetano de los muertos, ¿no? Ese es el Bardo Todol. ¿Qué quiere decir? Todol quiere decir liberación mediante la escucha, ¿sí? Entonces, Thodol. Bardo Todol, entonces liberación mediante la escucha en el bardo, ¿no es cierto? Khenpo nos explica que hay 3 formas de liberación, ¿sí?, en este estado. Una es esta, la escucha. Otra es mediante píldoras medicinales que son especialmente preparadas con este objetivo por maestros, ¿no es cierto? Que también él nos Mismo da de edad. deidad, el Muchos Khenpo nos va a hierbas convidar. natural tiene muchos. Ajá. Muchas Entonces Khenpo oraciones. anda trayendo y nos va a convidar, dijo, unas poquitas. Y la otra es mediante las protecciones que son, digamos, por ejemplo, pueden ser cordeles o telas con mantras que se ponen en el cuerpo. A veces cuando la persona muere, ¿no es cierto?, se ponen estos mantras especialmente escritos con este fin, ¿no?, de ayudar a la conciencia de esa persona a alcanzar la liberación de una forma más fácil. Todos los seres sentientes tenemos naturales búdicas. Las búdicas que significa esencia, las Budas iluminación. Buda que significa iluminación. No hablando no cuerpo burdo, ¿no? La burdo historia Buda Venes. Todos los seres sentientes tienen la esencia iluminación. Filosofía, no hablando no religioso, ¿no? Filosofía, todo lo... por ejemplo, lo que hablan religiosos, Buda, Dios, dentro, no externas. ¿Me entiendes? La Buda que significa naturalmente dentro, no externas. Cosas, ¿no? Lo concreto, lo físico. Por eso tenemos distintos niveles. La percepción, seres realizados, purificados, puede ver ese tierra puro. Nuestro bio normal, conflicto de emociones, guerra, muchas viejas cosas, ¿no? Ese tipo de mentales tenemos. Alguna más, aunque hay 3 personas, 5 personas, uno tiene más mente relajados, otro es ok, otro más, poco más loquito, ¿no? Pasa, tiene mentales distintos, percepción tiene cada uno. Depende de sus emociones mentales cómo funcionan. Por eso cuando practicamos meditación, shamatha, vipassana, calma, se llama calma mental. Como calma, porque tenemos el físico, cuerpo tenemos 5 elementos: agua, tierra, fuego, vientos, espacio. Entonces cuando tenemos muchos vientos, mucho cosas problemas. Por eso no relaja. Entonces meditación, alguna tiene flema muy relajado, alguna tiene iras, tiene mucho bili. Entonces, personas distintos tenemos físicos, problemas mentales. Realmente, todos los seres sentientes tenemos naturales búdicas, iluminación. Una persona inteligente o persona no inteligente, todos tenemos mismas cosas. Una persona inteligente externa, no interna, no sabiduría externa, no interna sabiduría, inteligente distinto. Sabiduría sabe cómo manejar mismo, cómo salvar sabe. Inteligente sabe, algunas inteligentes sabe cómo dañar. Inventa muchas cosas, tecnología, ¿no? O bombas, o aviones, bueno, malo, cosas hace, pero inteligente. Pero no sabiduría. Sabiduría, eso es distinto. Estoy hablando sabiduría interna,
¿cómo puede salvarnos de emociones, aflictivas emociones? Por eso hablando pardo, ¿cómo puede uno relajar la mental? Hasta habla pardo también psicología, ¿no? Eso habla de psicología. ¿Existe pardo? Tal vez no existe una persona realizada. Entonces, ¿cómo salvar las aflictivas emociones, confusiones? Hablando a la pardo, todas las imaginaciones mentales, ¿no? Como yo no soy budista, tal vez no existe. Tal vez todo existe. El mismo etapa, depende. Todos los budistas, no budistas, todos los tenemos naturalmente dentro. O hablando de filósofos, no hablando uno, ¿cómo se llama? Uno, como cree, ¿no? No hablando dogmático, hablando como cómo funciona la mente sin Guyana Budas. ¿Verdad? Sin Guyana Budas son de como más avanzados en enseñanza, hablamos caminos diamantes, o caminos secretos, o caminos tantra. Se llama tantra, ¿qué significa? Más caminos diamantes, es español. La secreto, porque una persona no realizada no puede enseñar porque no entender. Ese es el secreto tantra. Una persona tiene capacidad, seña. Se llama Sangmin, secreto tibetano. Sánscrito tantra, secretamente sangha. Angma, sangmen, ngakmen, especialmente puede dar. Persona tiene capacidad. Persona de capacidad, maestro no puede, secreto discípulos. También maestro no puede, negativo, tiene que enseñar, esa persona puede realizar. Por eso se llama tantra. Ya te voy a obligar. ¿Entiendes, no? Sí. Ya. Mejor, tú. Vamos a Pero traducir el español bien, español, ¿está bien? español. Em, 90% o 80%. ¿Ah? Gracias. entonces, Kempo nos empieza esta explicación que acerca de la naturaleza interna de todos los seres, todos nosotros, eh, nos explica, ¿no es cierto?, que todos los seres sintientes o todos los seres vivientes, ¿no es cierto?, tenemos naturaleza búdica. ¿Qué significa eso? Que nuestra esencia, ¿no es cierto?, llamémoslo Dios o Buda, es nuestra esencia, es primordialmente iluminación, está libre de obstáculos, ¿no? Llamémoslo Buda, llamémoslo Dios, etcétera. Esa esencia interna está libre de obstáculos, es nuestra esencia de la iluminación que está dentro. Independiente de cómo nos manifestemos externamente, ¿no? Esta esencia última, ¿no es cierto?, es el estado despierto, el estado libre de aflicciones, que es el estado búdico. A pesar de eso, ¿no es cierto?, todos los seres tienen distintas percepciones, ¿no es cierto? A pesar de que tenemos la naturaleza búdica, todos los seres tienen distintas percepciones, perciben el mundo de una manera distinta. Un ser realizado, por ejemplo, un maestro realizado, o un Buda que tiene la completa iluminación, puede percibir todo este mundo en donde estamos como una tierra pura, libre de cualquier aflicción, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una percepción normal, ¿no es cierto?, y lo percibimos como este mundo, como una ciudad, etcétera. Percibimos emociones aflictivas, guerra, ¿no es cierto? Estos estados en los seres difieren, ¿no es cierto? Hay gente que es más pacífica, gente que tiene más aflicciones, ¿no es cierto? Gente que tiene más locura, etcétera, gente que tiene más inteligencia. Son variables. Lo que no varía es la esencia interna, que es la misma para todos, que es la esencia de la iluminación. Esa esencia es igual en todos los seres sintientes. A la vez, por ejemplo, que todos los seres están compuestos, sus cuerpos, de los 5 elementos, ¿no es cierto? Tierra, fuego, aire, agua, espacio, etcétera, en distintos estados. En algunos seres predominan más algunas energías, algunos elementos, ¿no es cierto? Tienen ciertos estados de salud, ciertas constituciones físicas, ¿no es cierto? En otros seres, otros estados de salud, etcétera, que también tienen relación con sus estados mentales, ¿no es cierto? Aquellos seres en que predomina más la flema, ¿no es cierto?, tienen un estado mental más relajado, más tendiente como la pereza, relacionado con la ignorancia. Algunos seres predomina más la bilis, que tiene relación con los estados más iracundos. Entonces así, todos los seres tenemos distintas características, pero una misma esencia. Por ejemplo, hay seres que pueden poseer más inteligencia,
o menor inteligencia, y algunos seres pueden usar esta inteligencia de forma positiva o de beneficio, o de forma negativa, de daño hacia otros, ¿no es cierto? Sin embargo, esta esencia iluminada sigue siendo la misma. En cuanto a si, por ejemplo, estas experiencias del bardo existen o no existen, siempre se plantea en esta misma enseñanza esto. Si, por ejemplo, para alguna persona que no tiene la cultura budista o no recibe esta enseñanza, va a percibir las deidades, ¿no es cierto?, iracundas, las deidades pacíficas. Eso dice también tiene que ver con nuestros estados mentales y nuestras propias aflicciones internas, porque en el fondo no estamos hablando de algo dogmático, ¿no? No estamos hablando de solamente una perspectiva filosófica o religiosa, sino que estamos hablando de la naturaleza de la mente. Por lo tanto, lo que se manifiesta en este bardo, cuando la mente ya abandona el soporte que tenía del cuerpo, es simplemente las proyecciones de sus propios estados internos. Por eso dice que a lo mejor una persona realizada, una persona que tiene más realización espiritual, quizás no va a percibir este bardo, quizás no va a pasar por todas estas experiencias porque su estado mental ya purificó todas esas experiencias, ¿sí? Pero para los seres normales como nosotros es importante recibir esta enseñanza porque vamos a pasar por esta experiencia, a menos que hayamos llegado a un estado de reconocer la naturaleza de la mente avanzado, o sea, ya habíamos establecido, ¿no es cierto?, este estado dentro nuestro. Si no es así y seguimos bajo el influjo de las emociones aflictivas, vamos a pasar por esta experiencia, ¿no? Y por las distintas etapas que tiene esta experiencia. ¿Eso qué? Camino de Diamante está un poquito. Entonces, estas enseñanzas pertenecen al Camino del Diamante, ¿no es cierto? Diamante, eso hablando de camino tantra. Está hablando de tantras o el camino de diamante o camino de Vajrayana o sánscrito Vajrayana, como Vajrayana, en español Vajra diamante, ¿no? Ese Vajra se llama como eso. Claro que entonces en el camino budista está hablando de tantras. Se refiere al tantra budista, ¿no es cierto? El tantra budista, de los 3 vehículos que hay, es de donde uno recibe estas enseñanzas. El tantra tiene la particularidad que se le llama el mantra secreto porque estas enseñanzas se reciben de un maestro cualificado a un discípulo cualificado. O sea, el maestro tiene que tener la calificación y la realización para enseñar, y el discípulo también tiene que ser un buen receptáculo para poder recibir esta enseñanza y sacarle un buen provecho, ¿no? Tampoco se entregan a cualquier persona, sino que hay cierto compromiso en el estudio y en la práctica. El camino de diamante tuvieron muchos maestras. India tuvieron maestro. Tibet también maestra, ¿no? Depende, femenina, masculina, depende, maestros realizados. Enseñaba correcto cómo salvar. Estoy hablando como secreto tantra, estoy hablando 5 Budas, Dainis 5, tenemos 5 agregadas o 5 se llama skanda, como las 5 agregadas, ¿recuerda? Percepción, como los físicos, compuestos, compuestos, elementos. Zuki Fungbo, la sensación, Zuki Fungbo, Sorbo, conciencias, Sorbo, Zuki Fungbo, Sorbo, Namarchi Fungbo, Duchet, los compuestos, la concepción, percepción. Eso tiene 5. Nombre. Nombre. Zukipu, Sorbo, Namarchi Fungbo, Duchet. Nombre, forma. Eso, 5. Eso, hablamos, los 5 elementos, 5 femeninos Buda. Tierra, agua, fuego, etc., ¿no? 5 aflictivas emociones, 5 sabidurías. Entonces tiene dentro y no externas. Cuando hay menos aflictivo, transformar, desaparecer, ignorancia, sabiduría tiene como espejo, cuando puede ver. Cuando no tenemos ir a transformar, desaparecer, se llama sabiduría, realidad, como puros, azules. Buda tiene azules, ¿no?
puros. Cuando no tiene apego, deseo, se llama sabido, transforma, se llama de discriminar. ¿Discriminar? ¿No? Discriminación. ¿Cómo se sabe de Discriminativa. no discriminar? Como no discriminando, significa uno No discriminativa. como difícil de aplicar paño, como discriminar similar. Discriminativa. Debe tener, no, tiene distinto. Se llama, cada uno sabe sabiduría. Después sabiduría, economía. Sabiduría, los logros. Esos son de 5 aflictivos. No tiene celoso, logra. No tiene deseo, no discrimina. No tiene ignorancia, sabiduría como espejo. No tiene ira, sabiduría realidad. No tiene ego, sabiduría como economía. Eso tenemos dentro, ¿no? Eso se llama 5 sabiduría. Transformar 5 sabiduría, 5 aflictivas, transformar 5 sabiduría, 5 agregadas, transformar 5 budas femeninas, masculinas, 5 elementos femeninos. Ahí vienes. Por eso, ese camino habla de mente dentro, no externa, Buda. Es como tú lo conoces puro, tu cuerpo, su mente, ilumina. Mente nace del cuerpo, ese cuerpo cuando ilumina, ¿no? Cuando ilumina, no nace el cuerpo, pero tú llega a otro estado, ¿no? Entonces, también una persona físicos, también mentes puros, cuerpos puros, tú naces, tierra pura, físico, a mitad, yo le dije, oeste, distintos 5. Físicos sí, pero ese lugar no tiene aflicto y emociones. No existe ira, celos, orgullo, no existe. No morir, porque la vida, al mismo tiempo, millones vive, millones de años, ahí ilumina el mismo lugar. No vuelve a samsara. Por ejemplo, en mi tawa, lugar yo, cualquiera tiene devoción, motivación, muere, momentos como conectados, devociones, naces. Cuando visitando, billones de años que avión rápido, nunca llegar. De otro planeta, ¿no? Como uno universo. Como nace ahí, tú naces los otros flores, la nace como Buda madre, ¿no? Sonido. Como crece, nace, abre las lotos, nace como así, mismos colores. Ahí tiene todo lo como que necesitas, no existe sufrimientos. Cuando quieres dormir, escuchar pajaritos, tiene todos los milagrosos. O todas las comidas vienen espontáneamente, no nos a trabajar, eso se llama tierra puro. Paraíso, no, dice español. Eso paraíso no tiene 5 venenos, no sabe muerte, no escuchado los elementos, tiene otros elementos, no tiene estos elementos. Eso es tierra físico burdo, puro. Ahí poco a poco ilumina todos. Buda Amitabha Seva, después ve otro Buda compasión como Genesis, ¿no? Mismo lugar. Ahí ilumina tú también. Eso existe tierra físico puro. Aunque un maestro tiene 2 discípulos, tuvo eso tierra. Uno vio eso tierra puro, otro vio normal. Él dice, yo vi otro vio, otro no cree. El maestro dijo, él tiene razón porque su mente tiene puro. Entonces también, nosotros también podemos, distintos mentales, uno puede ver buenos o no ver malos. Eso tiene que saber, ¿no? Eso no nace de doctor, porque ahora voy más importante, ¿no? Ahora voy más importante. Ahora hablando, aparte todo, ahí tiene preliminares, actual y dedicación. Ahora hablando de preliminares, hay ahora yo hablando de instrucción. Cuando una persona tiene tres personas, uno muy inteligentes o tiene sabiduría, puede liberación, escuchando enseñanza, no más partos, ¿no? Cuando
usted entiende, yo estoy hablando, estoy escuchando, parto, estoy leyendo, después usted puede leer otros los textos, ¿me entiende? La recuerda, usted liberación, cuando muere, liberación no se va de la samsara, liberación. Segundo, cuando cuando maribundo, se llama maribundo, ¿no? Escuchando, leyendo eso, uno sabe, se llama, hacemos técnicos POA. Hacemos, yo a veces hacemos acá, POA, conciencia como ejercicios, canales. La conciencia lleva acá, vuelve, después cuando morimos, conciencia lleva emitaba directamente el corazón. Eso puede, uno no sabe, uno recibe esa enseñanza POA, practicando, no tiene fuerza, porque físico no fue, la mente y pensamiento, tú llevas. Con pensamiento, transformarla, sin técnico. O después, la más persona muy ignorante, hay leyendo con muertos, enseñanza, leyendo la parte del fenómeno, parte de venir, hasta 49 días. Dice 21 días, mayores se va. Pero alguna queda 49 días. La persona muy buena practicante, momento disuelva, ilumina. Persona muy negativa, muy criminal, billones criminal, se va directo, poco su estado inferior, ¿no? O infernales, problema mental. Esos dos no se va pardo, uno se va a eliminar, uno se va. Restos son 21 días, 40 días, va pardo, después nace lugar cualquier, ¿no? O sea, una practicante más fácil elegir. ¿Me entiendes? Ya. Entonces ahora vamos a abocarnos específicamente a las enseñanzas del Bardo Todol. Vamos a hablar ahora de las preliminares. Se habla de que hay 3 tipos de personas o 3 tipos de mentalidades, ¿no es cierto? La persona, digamos, de mentalidad que es más inteligente o que va a captar más rápido la enseñanza, por el solo escuchar esta enseñanza, esta persona va a ser capaz de alcanzar la liberación y no va a deambular en el samsara, no va a ser engañado por las ilusiones que van a presentarse en el estado del bardo o del estado del trance de la muerte. La otra persona, por ejemplo, el moribundo que está en el trance de la muerte, esta otra persona generalmente un amigo practicante o su maestro le lee las enseñanzas del bardo, que son una guía en este estado, entonces se las va leyendo mientras Una está en este persona, trance. buena persona, ok, dice, pasa por mí, léyeme. Él escuchando, leyendo, liberación, ¿no? O ahora mejor, pero también una persona moribundo, ok, estoy, sabe, no tiene energía, no tiene, no veo, mente no clara, o pues secando boca, todo el cuerpo, no fuerza, ahí sabe, ya leyendo, dice, él escuchando, de celebración, se va. Entonces una persona que está en este estado, ¿no es cierto?, cuando ya sus elementos se están disolviendo, ya no tiene energía, le pide a otra persona que le lea por favor estas enseñanzas, ¿cierto? Ya sus elementos ya se están disolviendo, su boca está seca, no tiene energía, otra persona le lee y esta persona puede, ¿no es cierto?, alcanzar la liberación, ¿cierto? Por supuesto teniendo familiaridad con esta enseñanza. Y también a esta persona, al moribundo, se le hace la práctica del POWA. Se le hace la práctica del POWA, que es un ejercicio de transferencia de conciencia que uno practica para transferir la conciencia al momento de la muerte a una tierra pura, ¿no es cierto? Para no tener que pasar por el bardo y renacer inmediatamente en una tierra pura. A lo que se refiere a tierra pura, ¿no es cierto? Cuando explicaba Kempo, es un campo búdico, por ejemplo, con el que tiene relación más los humanos, que es el campo búdico de Buda Amitabha, en un lugar
así uno puede renacer libre de las emociones aflictivas y solamente dedicarse a desarrollar su conciencia para alcanzar la liberación. Entonces, esta práctica de transferencia de conciencia se practica mucho en la tradición del Tantra, ¿no es cierto?, del Vajrayana, para alcanzar la liberación directamente. Otra persona, dice una tercera, que tenga mucha ignorancia, se le lee el bardo por 21 o 49 días, una persona que tenga, ¿no es cierto?, muchas más aflicciones negativas, que haya cometido muchas acciones como crímenes, por ejemplo, que tenga un estado mental muy alterado. Entonces este bardo, digamos, que la persona yace, digamos, puede alcanzar la liberación en 21 días, si es que tiene un estado mental un poco más avanzado, o en 49 días, que sería 49 días de nosotros, ¿no es cierto?, lo que duraría la conciencia en el estado de bardo antes de renacer, ¿sí? Entonces estos son como un poco los niveles de realización y cómo sería la práctica en estos niveles de realización. Claro, una persona que ha cometido demasiadas acciones negativas, muchos crímenes, etcétera, pues debido a este estado mental tiene un renacimiento casi instantáneo en reinos inferiores, ¿no es cierto?, donde tiene que experimentar sufrimiento o el resultado del karma que generó. Cuando, ¿eso qué? Sí. Cuando una persona muy importante enseñando ahora pues de liberación, o perdona, después no, liberación, no entiende, las parte momentos muriendo, leyendo, escuchando, personas, yo le dije antes, escuchando, ya dice uno leyendo, él escucha, ¿no? Persona escuchando, los momentos antes de morir, ¿no? Cuando entiende como respiración parar, leyendo, persona también escucha liberación también. ¿Eso qué? Ya. No entendí muy bien el tercer caso. Una persona Pero- que tiene ignorancia, mucha ignorancia. Una persona que ha tenido mucha ignorancia y un actual muy negativo. Sí, hay ¿Se podría dos. explicar de nuevo los 21? Mira, escúchame, hay dos como casos en esa parte. Una persona que es un buen practicante, pero a la vez no alcanzó la realización por sí mismo. A esta persona también se le lee el bardo y puede alcanzar la liberación en 21 días, si es que es muy buen practicante, o 49 días, si es más normal, no ha tenido tanta experiencia. Una persona que ha cometido muchas acciones negativas, muchos crímenes, etcétera, debido a este estado mental, tiene un renacimiento casi instantáneo en los reinos inferiores, donde tiene que purificar ese karma, ¿no? Como pasar por esa experiencia antes de pasar por el bardo, ¿no, Kempo? Sí, Renace sí. inferior. Sí, sí, Claro. sí. ¿Y de qué Ni manera se siquiera- puede ayudar a una persona que esté en ese caso, que haya tenido una vida Sí. negativa? Eso, por eso es la parte buena para ayudar negativos, ayudar para power, parte buena para como unos antídotos, como recatar, como los ganchos recortan, no abrazar, cae, recatar, recatar, sí, exactamente. ¿Cómo? Rescatar. Práctica como el Riscus. Ah, Práctica como el sí, POA lo sí, puede ayudar. sí. Power o pardo total, dos. También la enseñanza del bardo. ¿No entiendes? Las dos técnicas Todo. también podrían ayudar a una persona así en ese estado. Ambos medicinas, ¿Cómo uno puede tener las acceso? medicinas mentales, ¿no? ¿Ah? ¿Cómo uno puede tener acceso a estas enseñanzas para leerlas o oírlas? Aquí, Uno tiene que saber, tal vez ahora tiene textos, pardo. Ahora yo estoy haciendo yo enseñando instrucción, haciendo la transmisión, después puede leer ustedes. Hay unos leyendos. Entonces, por ejemplo, ¿me entiende, no? Es ok. Entonces uno tiene POA, se llama. Eso también enseña Padmasambhava, técnico ambos, Padmasambhava, POA. También después de todo lo Padmasambhava tiene POA, ahí tiene distintos POA. POA se llama transitoria, se llama, ¿cómo es? Transferencia, conciencia, la naropa seña también, marpa. Eso es otro técnico, algún secreto, no seña pública. Esto seña público. Para entender eso, distintas maneras tiene técnicos. La yoga, ¿no? Como concentra transfer, ¿cómo están? conciencia.
Concentra Transferencia. transferencia. Transferencia de conciencia. Esa conciencia se llama poa. Uno practicando, ya no practicámonos. Entonces, momentos muriendo, recuerda de poa o memoria. ¿Cómo puedes conciencia pensar? Buda imita, esos momentos, se va tu conciencia Buda imita. Eso es uno médico, medicinas. Antídoto, ¿no? Él no. La persona, yo hablo de 3 personas, ¿no? Personas muy inteligentes, tienen sabiduría, escuchando enseñanza y liberación. Eso terminamos antes. Ahora, segundo, hablando o leyendo su parte de enseñanza con el moribundo. Recuerda a Poa, esa persona, 2 técnicos de liberación. Hay poder de liberación, esos 2 técnicos. No, hay tiene que leer cuando muertos, se llama enseñanza de fenómeno, se llama Chuñit Pardo, tibetanos, Chuñit Pardo, o después leyendo de Viner Sitpa Pardo, o después esos 2. Como hay 3 personas, primero escuchando la liberación, nomás pardos. Segundo, ya leyendo ese texto, recuerda Poa, ahí ese momento, more, la liberación no se va, pardo no se va. 3 personas muy no sabe deambular. Ahí tiene muchos alternativos todos los días. Se llama enseñas leyendo 5 yana budas caminos. Se llama fenómeno. 5 7 días. No entiende. Hay otro alternativo para devenir. Hay leyendo como tú dices, tú no entre madres. Tú tienes práctica Buda compasión. Hay 2 alternativos. Esas personas muertas. 2 alternativos. Alternativos, ¿no? Pero alternativas, o tú leyendo de 5 llenas, yo ahora hablaré. Buda imitaba acción, etc. Ilumina. 5 7 días. Tiene luz. Después desaparece luz. Se llama pardo de venir. Ahí pensando en nacimiento, quiere papá, mamá. La consciente buscando papá, mamá. Entonces dice, no entra papá, mamá. Tiene que meditar cuando vea papá, mamá, deidad, como hace Buda compasión. Deidad, maestro. Entonces no entra, iluminar. Pero también entra papá, mamá, vente Buda, como etcétera, nace humano o mejor, pero no entra animales, cualquier cosa, ¿no? Porque es peligroso. Entonces dice, tiene que practicar. Esta persona practicante no entra animales o inferior, no va. Por eso como bueno, escuchando enseñanzas pardos. Ya, vamos. Eso, tratan the first person to listen the teaching and liberation. Second, you have to pour, and the part of the moment die. The last people dead, then you have to read the Chunyi part and part of becoming the Sipa part of the teaching, no? Like that. Entonces, A ver, para Khenpo nos español. explica como los diferentes estados, Bien. ¿no es cierto? O los Español bien. diferentes experiencias Tu señas, según español. nuestro Bien, ¿no? estado mental y el método, ¿no es cierto? La técnica que nos beneficiaría más. Una persona, como hablábamos, que es más realizada, Acá, puede alcanzar la ¿tiene liberación, lugar? ¿no es cierto?, en el mismo momento de la muerte. Acá, ¿quién siente? Aquí otra persona, ¿no es cierto?, que tiene tiene menos realización, ¿no es cierto? A estas personas nos van a ayudar o lo vamos a Ahí ayudar tiene otro. leyendo las enseñanzas, Hola. ¿no es cierto? Entonces, leyendo las enseñanzas y también con la transferencia de conciencia, el POWA. Entonces, esta primera persona puede escuchar las enseñanzas, ¿no es cierto? Tenemos 4 tipos,
o cuatro técnicas en los diferentes bardos. La primera, la persona que va a escuchar y alcanzar la liberación, ¿no es cierto?, del bardo. La segunda, en el momento de la muerte, le vamos a leer las enseñanzas y a realizar el powa, ¿no es cierto? Después, si esto tampoco, digamos, la persona no alcanzó la liberación en estos dos estados, pasa luego al siguiente bardo, ¿no es cierto?, la mente, la conciencia, que es el bardo de los fenómenos, o el choñit bardo, donde se da las enseñanzas, se le sigue dando esta enseñanza a la persona al lado, ¿no es cierto?, mientras ya su cuerpo ya murió, pero su conciencia sigue viajando. Entonces a esta persona se le da las enseñanzas de los fenómenos del Choñit Bardo, donde van a aparecer las luces de los 5 Dhyanis Buda, las primordiales, ¿no es cierto? Esto dura aproximadamente entre 5 y 7 días. ¿Sí? Si con estas enseñanzas la persona tampoco pudo alcanzar la liberación, ¿no es cierto?, debido a sus emociones aflictivas, luego vienen las enseñanzas del bardo del devenir, o el Sipa Bardo, ¿sí?, donde la conciencia en este momento ya está buscando una matriz, donde, digamos, nacer, ¿no es cierto?, papá y mamá, como dicen. Entonces en estas enseñanzas se dan como las instrucciones para tener un mejor renacimiento, ¿no es cierto?, que no va a ser un renacimiento animal, o un renacimiento donde no vamos a poder no vamos a poder alcanzar la realización, ¿no es cierto?, un estado. Se busca tener, si no alcanzamos la liberación en los estados pasados, en el Sipa Bardo, tener por lo menos un renacimiento favorable, ¿sí?, un buen renacimiento humano, que se postula que es el renacimiento ideal para poder alcanzar la iluminación, y que este renacimiento humano sea auspicioso también. Eso que... Pregunta. Sí, Ya, estamos por el orden. Se le hace la práctica de Powa. Sí. Se le lee el bardo tomor. No sé, hablando de la jerga nuestra, el espíritu se retira del cuerpo. Sí. Y uno sigue leyendo las enseñanzas. sí, porque... ¿Qué pasa dentro de nuestra tradición que aquí a las personas se les entierra a los 3 días? pero tú puedes leyendo donde duerme, donde murió. ¿Dónde murió? ¿Dónde Sí, nació? cuando se devuelve al mismo lugar. Tiene apego todavía. ¿Dónde vivió? Hace donde vivió, donde murió, dice. Donde vivió, tal vez su casa. Donde vivió. A la mora hospital, no necesita. Su casa donde vivía. ¿Y eso por 5 días o por cuántos Tú días? lees 21 días 21. o 49 días, tal vez puedes leer. Algunos nunca saben conciencia. Ese es el punto. Porque O no, sabe lo largo está no sabe repitiendo mantras cortitos, Om Mani Padme Hum, Buda Compasión. Buenos. ¿Me entiendes, no? Es ok. por 49 días. 21 días, dice, hay 21 días, sí, después naces. Pero mucho queda hasta 49 días. Hay, Hacerlo para asegurarse. hay seguridad, sí, sí. Después, como ustedes son, no sé, Theravada, budismo también tenemos distinto, budismo tibetano. Después 49 días hace cada semana, cada semana cuando murió, cada semana hace, ahora ritual, práctica hace. Hasta 49 días, Ya, 7 semanas. Después 30 días importante, 49 días más importante. Con una semana va un monje leyendo, después 21 días más monje, después 30 más, 40 hace, después chao. Un año no me repita, no más. No va a visitar cementerio nada, como desapego. Porque cementerio, como acá, cultura siempre visita cementerio, pero conciencia no existe. A lo mejor una persona ignorancia, queda apego, nace en el pardo. Eso es peligroso como desapego. Ya tiene que tú nacer, no cementerio, cultura ahora bonito, ponen flores, va, ¿no? Recuerda cultura es el problema. Entonces hay cultura, quema, mismo lugar, cualquier lugar desaparece, no está ceniza, quema. Entonces, muy ignorancia de volar, recuerda un año, ¿no? Pero después no recuerda. Pero antes hace muchas oraciones, dicen no llorar, aconsejaba lamas, sacerdotes, como así, importante, pero es culturas distintas, porque toda la influencia es cultura, ¿no? Cuando
Buda muy inteligente, psicología, ¿no? Pero me gira, hablas cuatro nobles verdades, existes. Tú hagas bueno, se va para eso. Tú haces mal, inferiores. El segundo, más psicología, Buda pienso, muy apegos. No existe, se va, nihilismos. Existe, está nihilismo. Piensa que mi medio se llama corazón de Hatsutra, ¿cómo se llama? Heart Sutra. Para que Sutra para del mí está. corazón. Sutra del corazón. Corazón, vacuidad hablas. Ahí hablando como vacuidad, ¿no? Todo lo, ya no apego, no inferiores. Todo ilumina, como convencionalmente infernales, ¿no? Miedos. Hay como, cuando uno entiende, hay no infernales, todos procesos mentales. Físico ilumina también mentales, pero tiene que iluminar totalmente afuera de existe, no existe. Eso es segunda gira, dice, ilumina como trascendental. Sabiduría trascendental. Trascendentalmente más allá, las afuera de mundos. La mente ya medita, luz clara, ¿no? Ilumina, no apego que existe, no apego no existe. Tercera, piensa más profundo, Buda enseñanza, más psicología, ya pensando en vacuidad, vacío, ¿no? Ya dice, tenemos todos los seres sentientes, luz clara, naturales búdicas, afuera de camino medio. Se llama tercera de Uttara Tantra como iluminación. Entonces, distintos técnicos enseñan la mente cómo puede sanar. ¿Verdad? El doctor enseña cómo puede sanar de distintas maneras. Sanando, no hablando, dice tú haga lo mío, es bueno, malo, no. Tiene que sanar, cómo sanar la persona. ¿Me entiendes? Eso es mi camino mejor que otro, no. Hablando cómo sanar. Después, cuartos. Se llama enseñar tantra, señor. La primera sana, tres sanas, corto. Camino más cortito de iluminación. Ya, no externa malo, interna malo, todo lo puro. Está hablando ahora. Todo puros. Buda dentro, no externas. Templo dentro, no externas. Templo de la mente, no externa. Entonces ya, ok. Tú no tienes mal imaginación, tú eliminas. Entonces no estás pensando mente como convencional, infernal existe. Tal vez estoy pensando, existe. No, ya no existe mi mente infernal. No. ¿Quién manda infernal? La mente mismo. Una persona castiga, no. Superior ilumina ¿quién? La mente. Entonces, tiene mente equilibrada. Por eso hablamos hoy, parte de enseñanzas, ¿no? Por eso, a veces, cultura, tú muy negativo se infernal, miedo se va. Tu positivo se va, tampoco. Uno tiene que equilibrar la mente, ¿no? Mente lleva. Yo digo, sacerdote, por favor, ya, hijo, tú se va, pensando todo lo, se va, tal vez demulando, no hace nada, cosa, demulando, persona, ¿cómo sabe? Entonces, importante, individual, practicar. Por ejemplo, tú vas al colegio, tú fuerzas. Y una vez, no, papá, mamá, no puede meter, ¿no? Tú fuerzas, logras tu grado. Similar, meditación, iluminación, uno, cada uno. Depende de Dios, depende de Buda, no. ¿Me entiendes? Dice, ok, ya. Dice, maestro, ya limpio. Maestro, no limpia todos los. Maestro limpia, meta, tú limpia, ilumina, ¿no? Entonces, como maestro respalda. O tal vez de dar respalda, purifica. Es importante, una persona en mente, tú limpias, tú te eliminas. Tú sabes cómo engaña el mismo, sabe, no engaña, sabe cómo hace. ¿Me entiendes? Ya estoy explicando. I'm sorry. Eso depende de la mente.
antes yo me era éxitos infernales, ¿no? Después leyendo, como sabes, ¿no? Ujú. Convencional así, últimamente no. Entonces todos los seres sentientes tenemos naturalidad, no miedo. Buda dentro. Entonces, Buda mismo, ¿no es cierto?, enseñó distintas técnicas, distintos caminos, porque él vio también que habían distintas, ¿no es cierto?, tendencias mentales, ¿no es cierto?, o inclinaciones mentales. Entonces, por eso enseñó distintos caminos, todos con el objetivo de sanar nuestra propia mente, sanar nuestras propias aflicciones. Por eso él fue muy inteligente al entregar esta enseñanza a distintos mentalidades de gente. Entonces, él vio, por ejemplo, que para un tipo de mentalidad, la enseñanza que más los iba a beneficiar, ¿no es cierto?, era eh, enseñarles acerca de las acciones positivas y las negativas, ¿no es cierto?, y sus efectos, ¿no es cierto? Si realizan acciones positivas, realizan acciones virtuosas, va a haber un efecto positivo, ¿no es cierto? Van a renacer en un lugar, un paraíso, ¿no es cierto?, en este caso, y las acciones negativas nos va a llevar, ¿no es cierto?, a un lugar de sufrimiento, etcétera, un reino inferior. Luego, ¿no es cierto?, la segunda enseñanza que entregó fue dirigida a personas que tenían una comprensión un poco más profunda. Entonces, aquí es donde entra un poco más la psicología budista, ¿no es cierto?, donde se habla del camino medio, que no se aferra a los extremos ni del nihilismo ni del eternalismo. O sea, que las cosas no son tan sólidas, ni existen ni no existen, ¿no es cierto? El nihilismo plantea que las cosas, nada existe ni intrínsecamente, y el eternalismo que las cosas existen intrínsecamente, ¿no es cierto? Para este tipo de personas, ¿no es cierto?, se planteó el camino medio, donde se enseñaba la sabiduría trascendental que trasciende los conceptos, trasciende la mente, va más allá de lo bueno y lo malo, sino que bueno y malo ya son conceptos en la mente, ¿no es cierto? Entonces esto requería un poco más con una comprensión un poco más profunda, ¿no es cierto? Entonces al final esto del paraíso y el infierno al final son estados mentales, no existen realmente como algo externo y sólido, sino que son estados mentales. Luego, una tercera enseñanza que dio, basándose en esta vacuidad o vacío de los fenómenos, que los fenómenos ni existen ni no existen, sino que son proyecciones, se dio la enseñanza de la luz clara, ¿no es cierto?, que todos los seres sintientes tienen esta naturaleza búdica, y se planteó Buda entregó las enseñanzas de la luz clara y la vacuidad, ¿no es cierto?, de la naturaleza búdica que pervade a todos los seres sintientes. Y, ¿no es cierto?, todos estos métodos con el objetivo de sanar la mente y llegar a la liberación. Todos estos métodos tienen el mismo objetivo, pero una distinta técnica. Luego, el cuarto, ya entregó las enseñanzas del Tantra, ¿no es cierto?, donde al final no se percibe el mundo como negativo o positivo, sino que todo es intrínsecamente puro. La naturaleza de la mente es intrínsecamente puro, y esta mente que proyecta es intrínsecamente puro, por lo tanto bueno y malo siguen estando en la mente, ¿no es cierto? Siguen siendo imputaciones de la mente. Por lo tanto uno busca el equilibrio de esta mente que tratar de que reconozca su naturaleza, para percibir todo en su naturaleza esencial, que es puro, ¿sí? No hay un algo externo o interno que esté malo, sino que todo templo y toda, iluminación está dentro, ¿no? No hay nada que buscar afuera, sino que todo lo proyecta la mente. Por lo tanto, lo que uno tiene que hacer es aprender a purificar la mente. Entonces, por eso dice Khenpo que no va a haber ningún sacerdote, ni ningún lama, ni ningún Buda que nos va a salvar, ni nos va a ayudar, sino que todo el trabajo es personal, todo el trabajo es interno. Es como que uno va al colegio o a la universidad por la propia fuerza, no porque uno lo obligue la sociedad o los padres, sino que es la intención de uno mismo de querer liberarse. ¿Tiene pot? ¿Ah? ¿Puedo hacerle una pregunta? Sí. Entiendo los dos caminos que se están mostrando, que uno es lo que cada uno de nosotros tenemos que aprender a través de nuestra vida Sí. para soltar el apego, soltar los miedos y poder lograr el estado más puro Puro. en el momento de la muerte, Sí. para poder tomar, no irnos a los bardos y poder llegar Sí. a un queremos llegar. Ese. Y hay otro aspecto que es el que principalmente me motiva, que es cómo servir a los moribundos en el momento de la muerte.
Sí, Entonces, por ejemplo, los padres, por ejemplo, que en un momento van a partir sí. y uno quiere ayudar a sus padres a hacer Sí, la sí, Navidad. sí. Observamos nosotros a nuestros padres que tienen su propia cultura, ¿cierto? Su propia Sí, formación. sí. Yo sé que la lectura del Bardo Todón le va a ayudar. Si hago el boba, voy a ayudar a mi madre a Sí, partir. sí.